Hablemos un poco de lo que es esta parte cultural de la charla y tiene que ver muchos de los procesos desde cómo se obtiene, cómo se elabora y todo aquello que sucede para que finalmente podamos tener en nuestras manos una taza de café. Por ejemplo, vamos a hablar mucho del tipo del grano. Existen más de 20 tipos de grano, aunque prácticamente son dos los granos que cotidianamente se utilizan, uno que se llama el arábigo y otro que se llama el fuerte. Y son tan distintos estos granos que, por ejemplo, la cantidad de cromosomas que tiene cada uno de ellos pues varía enormemente. Uno tiene 44 cromosomas mientras otro tiene 22. ¿Por qué tienen cromosomas? Pues recuerden que finalmente estas son semillas que se obtienen de una planta. El nivel de tostado pues va también a interferir en qué tanto cada uno de estos granos pues tienen la capacidad o no de liberar esta cafeína. El tipo de molido, este es un punto importantísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un molido muy fino, lo que vamos a tener es que el agua pues va a tener una mayor área de intercambio justamente con el grano. Vamos a obtener de esta forma un café pues con mayor cuerpo, con mayor intensidad, con mayor olor, sabor inclusive, pero también la cantidad de cafeína que vamos a tener va a ser mayor comparado con un café que por ejemplo se elabore con granos que son más gruesos, en los cuales esta superficie de intercambio pues va a disminuir de manera notoria. Los procesos de descafeinado. Esto fue una sorpresa para mí cuando empecé a hacer esta plática. ¿Por qué? Porque uno pensaría que cada una de las marcas comerciales son las que se encargan justamente de hacer este tipo de procesos. Pero, oh sorpresa, en los diferentes países, y así funciona México, y así funcionan también varios lugares que estuve averiguando, pues lo que tienen son empresas que se dedican justamente al descafeinado. Entonces llegan los diferentes productores, entregan a ellos los granos y después de toda una serie de procesos, estos se los regresan al mismo productor, pero ya con las características de tener un valor mucho menor de cafeína. Vamos a hablar de este proceso un poquito más adelante. El ratio, esto también es una situación importante. ¿Qué es el ratio? Cuando nosotros estamos preparando, por ejemplo, una taza de café, pues qué tan corto o qué tan largo lo queremos. Pues bueno, acá va a depender qué tanta cantidad de grano tenemos en proporción con la cantidad de líquido que vamos a obtener. También un poquito más adelante hablaremos de esto. La cafetera empleada también puede ser un factor que nos haga que el café esté liberando una mayor o menor concentración de cafeína. La temperatura del agua es un factor que desde luego existe, y lo que es la presión, esta por ejemplo en los cafés expresos se mide en bares y habla de la fuerza con la cual el agua está pasando a través del grano, y esto también pues, va a influir en las condiciones, características, en la crema del café, pero también nos va a dar mucho lo que es esta concentración de cafeína. El tiempo de infusión, pues ya estamos platicando. El café americano, por ejemplo, pues es un grano que tiene un tiempo de reposo mucho mayor en agua que lo que tiene el café expreso. Por definición, un café americano va a tener un contenido mayor de cafeína. Y finalmente el café, pues con qué lo estamos acompañando. Hay distintos factores que, por ejemplo, van a poder hacer que la cafeína dure más o menos tiempo de nuestro organismo. Y les voy a adelantar un dato, les voy a adelantar un tip. Por ejemplo, ¿por qué no damos cafeína en los niños? Porque si bien en el adulto el ciclo de la cafeína puede llegar a durar de 45 minutos a 1 hora, que es el tiempo que nos quita el sueño y que nos mantiene en activo, muchas veces a los niños esto les puede llegar a durar de 8 a 10 horas por los procesos enzimáticos y cómo funciona su organismo. Entonces, ¿con qué acompañamos el café y a quién se lo estamos dando? Es también un factor que tenemos que tomar en consideración. En México contamos con una institución denominada la Procuraduría Federal del Consumidor. Y esta periódicamente emite un boletín informativo o una revista que es la Revista del Consumidor, y hace poco tiempo hizo justamente una revisión del café y de aquellas bebidas que contienen cafeína. Como lo vamos a ver, por ejemplo, un poco más adelante, existen ciertas empresas que se llaman descafeinadoras que lo que hacen es tomar la cafeína de los granos. Vamos a ver un poco más adelante el proceso, pero toda esta cafeína que se obtiene del café, pues lo que se hace es se le brinda a las industrias refresqueras, por ejemplo, para preparar muchas de estas bebidas.
Entonces, ¿por qué algunos refrescos contienen un alto nivel de cafeína o por qué algunos refrescos no se deben de manejar, por ejemplo, en niños? Pues también tienen que ver justamente con todo este contexto. En esta revista, en la revista del consumidor, en algo que también hacían alusión es que el café no es algo que nos vaya a dar energía, y coincide con lo que yo les estaba comentando en este video, que el efecto del café es propiamente disminuir el sueño. Como lo marca el artículo, pues diferentes productos pueden llegar a tener diferentes grados o diferentes concentraciones de café. Yendo un poco más allá de lo que nos marca esta revista, les voy a comentar también un poco más adelante que tenemos diferentes tipos de granos y cada uno tiene la capacidad de poder secretar o que se pueda desprender de ellos, mejor dicho, una mayor o menor cantidad de cafeína. En esta revista del consumidor se puntualiza, por ejemplo, cuántas son las cantidades permisibles que se consideran sanas para el organismo. Entonces, por ejemplo, uno no debe de consumir más de 200 miligramos en una dosis única o bien más de 400 miligramos de cafeína al día. Si esto llegase a suceder, la persona cursaría con ansiedad, con insomnio, con irritabilidad, habría falta de concentración y podríamos llegar a presentar inclusive algunos cambios anímicos. Esta persona pudiera cursar con dolor de cabeza, acidez, náuseas, palpitaciones, cambios en la presión arterial. Ojo, muchas de las bebidas energetizantes, su base es justamente contener cafeína. Hay algunas que se miden justamente en esta revista donde, por ejemplo, la porción del litro de esta bebida tiene 300 miligramos de cafeína, 340 miligramos. Cuando los valores son mayores de esto, pues desde luego podemos caer en situaciones que nos hablen de toxicidad. A nivel cardiovascular, ya lo comentamos, pues la cafeína puede tener muchos efectos. La cafeína nos va a incrementar la frecuencia cardíaca y la cafeína también puede ser propicia al desarrollo de diferentes arritmias. Entrando en detalle justamente en lo que comentábamos en la diapositiva previa, de los tipos de granos de café, donde tenemos pues diferentes tipos, más de 20 que están plenamente descritos y seguramente habrán mucho más, pero los que se comercializan son básicamente estos dos, el arábica y el canéphora o el robusto. Y vean cómo simplemente la forma del grano cambia. Por ejemplo, en la arábiga vamos a ver que lo que tenemos es un grano que es mucho más largo y ovoide, a diferencia del canéphora, que suele ser un grano que es más circular. El primer grano, el arábica, es el que les comentaba. Este está conformado por 44 cromosomas, se obtiene básicamente de sitios altos que están sobre 1000 o 2000 metros sobre el nivel del mar. Estos por lo general tienen un nivel más bajo de cafeína que lo que es el grano robusto, por ejemplo. Estos van a tener también cierto porcentaje de aceites, es un porcentaje un poco mayor que el grano canéphora, y dirán, bueno, pues ¿para qué sirven los aceites? Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un café expreso o cuando nos lo sirven y lo primero que vemos es esta cremita del café, pues esta crema del café lo que va a hacer es una emulsión, es decir, es la mezcla justamente del agua con los aceites o las grasas que contiene justamente el café, y esto es algo que dura un poquito de tiempo sobre la taza y eventualmente se tiende a ir. Es como si nosotros tomáramos un recipiente y estamos mezclando agua con aceite, pues al momento que lo estamos agitando, que lo estamos revolviendo, pues se va a ver esta mezcla donde no se combinan los elementos, pero al menos sí están fragmentados en partes más pequeñas, aparentemente juntos. Eso es lo que propiamente el café nos da con esta crema del café, y esto eventualmente tiende a separarse. El grano arábica tiene un mayor número de azúcares. Los frutos, los baristas, la gente que sabe de esto, nos dice que dan una percepción de frutos achocolatados, y la crema es de tipo un poco más sedosa. En cambio, el otro grano, el robusto o el canéphora, esta se obtiene por lo general de sitios más bajos. Estos, vean ustedes, tienen un contenido más alto de cafeína. Y la razón es muy sencilla entendiendo la naturaleza. Por ejemplo, ¿para qué le sirve al grano tener esta cafeína? Pues le sirve para poder repeler a los mosquitos. Es un mecanismo de defensa que tienen justamente estos granos.
Al tener un mayor contenido de cafeína, pues muchos mosquitos de repente no se acercan porque este es su mecanismo que tiene justamente para repelerlos. Vamos a ver que tienen una menor concentración de azúcares, vamos a ver que es un grano que es un poco más amargo, es menor la cantidad de azúcares que tienen, la percepción es más, según los baristas, más terroso o más de esta sensación tipo madera, y la crema o la crema del café, esta consistencia que tiene, pues va a ser mucho más pasajera, va a ser menos uniforme. Espero que esta segunda parte, así como la primera, hayan sido de tu interés. En el siguiente segmento tocaremos algunos puntos muy importantes sobre cómo son, por ejemplo, los procesos de descafeinado. ¿Qué tan eficientes son estos? ¿Cuál es la concentración esperada de cafeína en un grano, por ejemplo, después de que se somete a todo este tipo de procesos? También vamos a hablar sobre los diferentes tipos de cafeteras, que esto, como veremos, influye también tanto en el sabor, en el color, en la consistencia, en el aroma de la bebida, pero también interviene en lo que es la concentración de cafeína. Como siempre, si este video te gustó, te invito a suscribirte al canal. Déjame por favor aquí abajo tus comentarios, trataré de verlos y con todo gusto los responderé, y dale like al video si fue de tu agrado. Nos vemos en el siguiente segmento. Hasta la próxima.